Las 10:01 de la mañana recibimos en Arriba Gente al presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Pereira. Bienvenido, Carlos, un placer. No, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme a Arriba Gente. Bien. Bueno, acá estamos. A meternos de lleno en el tema del que decíamos. Primero tuvimos a los trabajadores, su visión sobre este decreto. Luego tuvimos la palabra del Ministerio de Trabajo. Y bueno, ahora resta conocer un poco en qué va a consistir ese protocolo que, a juzgar un poco por las inquietudes de muchos trabajadores, en la medida que nosotros íbamos realizando las notas, más que nada tienen que ver en hasta dónde se puede llegar a invadir la privacidad del trabajador de acuerdo al protocolo que lleve adelante la empresa para fiscalizar este tipo de situaciones, ¿no? Humberto, yo voy a dividir el tema en dos partes. En la parte legal, que es lo que se aprobó, y después en la parte racional, que creo que es más interesante. En la parte legal, si bien la Cámara participó y trabajó en estos procesos, se logra a veces lo que se puede. Yo creo que es un avance, pero no es lo que uno pretendía en este sentido. Sinceramente, si uno analiza bien todos estos temas, es preferible que al empleador no le toque que le dé positivo un examen o lo que sea, porque se abre una cantidad de puertas que es brutal, como el dar licencias y goces de sueldo para recuperar el estado del trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, el tema es que si un trabajador ingresa bajo los efectos de la droga, que se necesita un aparato que cuesta dinero para probarlo, etcétera, etcétera, el alcohol ya no es tan difícil porque creo que se nota más. El tema es que se dispara el protocolo, que hay que llamar a un médico, que después hay que llamar al sindicato, que si no tiene sindicato hay que llamar al sindicato madre, etcétera, etcétera, y entramos todo en un proceso que ubíquense ustedes no en las grandes empresas, ubíquense en las pymes, ubíquense en una panadería, un almacén, un kiosco, digo, que realmente es un tema muy complicado y la verdad, yendo a la parte racional que yo decía recién, nadie contrata a alguien que le vaya a venir borracho o si uno lo sabe, o drogado. No es discriminar, entendámoslo, creo que es un tema lógico. Tú no me contratarías a mí si sabes que estoy enfermo por el alcohol, pues te vas a agarrar un problema encima. Ahora, fíjense en que si yo conduzco, y me pongo yo de ejemplo porque a mí me gusta el whisky, entonces me agarran manejando con 0,3, 0,1 hoy. No hay protocolo ninguno. Me paran, me quitan la libreta, me ponen la multa y me suspenden. ¿Por qué no hay protocolo? Porque se entiende que es lógico y que está bien y todo el mundo lo aprueba. ¿Por qué acá no es tan sencillo como eso? Porque un individuo, yo que sé, borracho, que tiene su derecho, tiene todas sus cosas, etcétera, etcétera. Pero imagínense ustedes subiendo no sé, con una grúa, algo. ¿Ustedes no creen que produce peligro? Produce un peligro enorme. Y en la ley de penalización empresarial, ¿quién es el responsable de ese peligro? Es el empresario. Entonces digo, se cruzan cosas, pero creo que es el razonamiento común. ¿Ustedes lo dejaron, estas discrepancias o estos matices que usted está marcando? Sí, lo dejaron hemos expreso? hablado, ¿Han tenido eco por lo menos estos planteos? No, digo, aparentemente como que salió así, digo, Ahora, por lo que leo... No estamos en cero, porque por lo menos derogó aquel artículo tan complicado, creo que era el 42 o una cosa por el estilo, donde el individuo venía bajo los efectos de cannabis, por ejemplo, y el empresario no tenía derecho ni siquiera a sancionarlo por mala conducta. No, por ley no lo podía sancionar. Esto es un avance, por lo pronto. Claro, ahora, por lo que leo, Pereira,
el empresario lo que menos va a querer hacer es un control, porque por lo que usted dice, se le van a abrir puertas de complicación y no de soluciones. Va a ser complicado, sí. Y sus derechos de poder sancionar ingresan después de la reincidencia. Ajá. O sea, cuando reincide, entonces sí. Hay un primer apercibimiento y Sí, luego... pero es complicado. Tal vez lo que más preocupe, Pereira, es el hecho de lo que mencionó casi al principio, que es más conveniente, dicho esto entre comillas, para la empresa no encontrar un examen positivo en un empleador por todas esas puertas que se comienzan a abrir. O sea, Yo se lo agravo más, Humberto. Si el empleado está borracho y yo lo veo, voy a pensar qué hago. Si me conviene denunciarlo, o lo mando para casa y digo, verá, mañana venía de otra manera, no sé qué. Porque todo el protocolo a seguir es tan engorroso. Es complicado. Sí. Es complicado. Es complicado. Le va a generar al empleador muchas más complicaciones que decirle, anda para tu casa y vení mañana en A mí condiciones de siempre me trabajar. gusta aclarar de que yo converso por lo que me asesoran, no porque yo sepa o esté en el tema de la materia. Pero sé que sí, que es muy complicado el tema. Y el tema entonces de la preparación de las empresas, es decir, porque uno acá se pone a pensar, aparatos para medición. Hay uno más barato, que es una tirilla, hay otro que es un poco más caro, que tiene otros mecanismos, pero yo esto lo hablaba cuando el tema de la ley de penalización empresarial, y siempre ponía el ejemplo de la panadería. Hablamos de que la panadería es una pyme. Entonces, el panadero que está desesperado a la 1 de la mañana, que espera hacer los bizcochos para poderlos vender a las 8. Y en el caso del alcohol, vuelvo a repetir que uno se da cuenta, pero en el caso del cannabis no se da cuenta. Y para poderlo controlar, el aparato cuesta $6.000 más o menos. Entonces, fíjense en los costos en los que se va incluyendo, pero el individuo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener el cuidado de que ese individuo no produzca peligro a otro, Sí. Porque evidentemente no está con todos sus sentidos Claro. en el tema, y puede producir peligro. Y la ley pena la producción del peligro, que es otra cosa que es muy complicada, ¿no? Y con el tema de la tenencia, porque aquí hablaba la Sí, representante tenencia del PIT-CNT, inclusive diciendo que es un problema que se tiene, que se sabe que hay trabajadores que son los que proveen a otros trabajadores en los momentos del descanso de, en este Y caso, yo el eso cannabis. no lo sé, pero digo, está prohibida la tenencia. Está prohibida la tenencia tanto de drogas. ¿Y cómo se puede cualquier droga, como fiscalizar? del alcohol. ¿Y cómo se puede fiscalizar eso sin ingresar, digamos, dentro de lo que es los elementos privados del trabajador? Bueno, yo no lo sé, pero también hay otro tema, que hay mucha gente medicada en el Uruguay hoy. Medicada con Psicofármacos. psicofármacos que dan mediciones en estos aparatos. En los aparatos. Hoy el estrés, por ejemplo, está muy de moda, y hay gente que toma tranquilizantes o estos que controlan la ansiedad, y etcétera, etcétera, que la ley es el decreto, perdón, es muy amplio. Claro. Entonces, hay que tener cuidado. Carlos, queremos agradecer, ha quedado clara la posición. Hemos hablado con el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Pereira, a propósito de este decreto que, bueno, por lo visto para ustedes no significa una solución, sino más bien un dolor de cabeza. Correcto. Gracias, muy No, amable. gracias a usted. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido con el presidente de la Cámara de Comercio.